Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Iniciamos semana en este lunes 6 de septiembre. Un gusto saludarlos a través de Reporte Abierto. Yo soy Víctor Rochín y bienvenidos. Rodrigo Bonilla, nuestro productor, ya listos para iniciar. Aleida Astorga. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a usted que en estos momentos nos sigue en Reporte Abierto, iniciando una semana más con muchísima información. Así es que quédese con nosotros en los próximos minutos porque hay mucho de qué platicar. Así es, y bueno, vamos a comenzar con el estado del tiempo, el pronóstico del clima para esta tarde, noche en Sinaloa. Bueno, pues se está viendo de alguna manera ya la posibilidad de que se registren algunas lluvias en Sinaloa, pero sobre todo pues mucha humedad y también altas temperaturas. Altas, muy altas, así es que hay que seguirnos cuidando, hay que seguir todas las indicaciones médicas para evitar esos golpes de calor. Tenemos sensación térmica elevada, hay mucha humedad, son como de 7 grados centígrados aproximadamente la sensación térmica que tenemos en esos momentos. Tenemos 39 grados centígrados de temperaturas de acuerdo a lo que marca el termómetro el día de hoy aquí en Culiacán, pero hay zonas que van a estar con temperaturas más altas, sobre todo en el caso del Fuerte, del Choice, en donde, por cierto, en el caso del Choice específicamente se pronostican lluvias en el transcurso de este mediodía. Sobre todo existen por allí algunos fenómenos que pueden estarla originando, pero no está descartado el sur, lo que se refiere a Escuinapa, Mazatlán, también porque hay la formación por ahí de una baja presión, de una zona de baja presión, y esto puede estar provocando lluvias, incluso tormentas eléctricas para el día de hoy, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. Así es que atentos, prevenidos. La zona centro incluso tampoco está descartada, pero con un poco menos de probabilidades. Y para el próximo jueves y viernes se intensifican de nueva cuenta los pronósticos de lluvia en todo el territorio sinaloense. ¿Por qué? Porque se está formando de nueva cuenta por lo que vendría siendo un nuevo ciclón tropical. Estaría cerca de Colima, de Guerrero, pero de alguna manera nos estaría impactando. Pues ya Jalisco, Colima, ¿no? Sí, Es sí. donde están ahorita ya formándose precisamente este nuevo fenómeno, ya con más de un 90% de potencial ciclónico para las próximas horas. Así que hay que estar pendientes porque van a continuar las lluvias. Después de Nora, pues todavía Viene continúa. linda. Viene linda. Viene linda. Viene linda. Viene linda. Viene linda. La Viene linda. compañera Bárbara de eso. Ya ¿Qué llegó tal? Linda, ya llegó Linda, no se preocupen. Bueno, vámonos con otra información, compañeros, porque hay también lo que veníamos señalando desde un inicio, la irresponsabilidad desde ese punto de vista, llamarlo de esa manera, de querer que la Secretaría de Educación Pública esté forzando a los planteles, pero también a los padres de familia para que puedan y tengan que llevar a sus hijos a las escuelas con el propósito, bueno, de tener ya el regreso presencial a clases de un porcentaje de alumnos. Bueno, pues esto ya trajo consecuencias. Desafortunadamente así es, ya se veía venir. Son, en el caso de Tabasco, 58 niños los que han sido detectados con COVID de acuerdo a las pruebas que se les han realizado, y esto ha provocado no el cierre de las escuelas, sino el cierre de algunos salones en algunos planteles escolares, vaya, de algunos municipios allá en Tabasco, ¿no? La verdad es que una situación muy, pero muy lamentable, porque las escuelas, ni tan siquiera los planteles privados ni públicos, mucho menos la Secretaría de Educación Pública, se va a hacer cargo de gastos de tratamientos de niños que puedan ingresar a hospitales. Y de los maestros, pues ni se diga, ¿no? Cada quien va a tener que hacerse pues su propio costeo para poder llevar a cabo este tratamiento. Una irresponsabilidad desde muy particular punto de vista, ¿no? Pero pues es Tabasco. Es Tabasco. Es el estado donde nació el presidente, y si él dio la orden de la indicación de que el regreso a clases era factible,
pues tenían que empezar por su estado. Imagínate si no, pero ahí están las consecuencias. Ahí están las Exacto. consecuencias. Ahí va para atrás otra vez. Sí, pero aquí son 10 días los que están cerrando el aula en donde se haya detectado niños No la contagiados. escuela. No la escuela, es nada más el aula específicamente en donde se hayan detectado los contagios y el resto de los salones pues continúan en actividades normales. Pero fíjate bien, esos niños seguramente, pues obviamente tuvieron contacto con algunos otros. Sí. Ahora, ¿de dónde fue la raíz? Ese es el problema, que no se sabe quién lleva el virus o quién lo lleva o lo saca de la escuela, ¿no? Así es. Y en ese sentido es la preocupación que hay en los padres de familia, y me incluyo, de que no se requieren todavía ni hay necesidad de un regreso presencial a las clases. Todavía tenemos el problema del COVID y ahora con variantes distintas como Lambda, que pues ahora dicen que viene mucho más fuerte, más contagioso que el Delta, pero con menos probabilidades de muerte, ¿no? Que dicen una situación de las variantes que no son tan mortales. Sí, para algunos no pueden ser mortales, pero para las personas con debilidades en su sistema inmunológico, obviamente les va a caer. Y es un problema que los puede llevar a la tumba. Definitivamente, es algo, pues podemos decir, misa, la decisión está tomada por parte del presidente, las clases continúan, aquí estamos viendo, apenas estamos hablando de un estado, esperemos que no vaya a ser el caso de Sinaloa, por supuesto, ya están los niños en clase, a pesar de que son minoría todavía, pero muchos de ellos pues van voluntariamente a fuerzas, hay que decirlo, ¿no? Porque así se dijo y así tiene que ser y los padres de familia no han tenido otra opción. Muchos padres de familia han dicho, a mí no me interesa que mi hijo pierda incluso el ciclo escolar, mi hijo no va a la escuela. Pero pues en aquellos que sí tienen la facilidad o que sí les han dado la oportunidad de que sea de manera híbrida o mixta, de que sea opcional si lo toman virtual o presencial, pues yo creo que muchos padres de familia optan por la parte virtual. Así es, pero hay escuelas en ambas, públicas y privadas, Sí. y sobre todo más en las privadas, donde la situación es más problemática, porque te están forzando a que por lo menos un día lleven a los hijos a la escuela, y si no van, pues les dejan la clase en la plataforma, es decir, para que los padres le den la clase. Sí. Y finalmente se está haciendo un cobro por la educación, cobro que no se está reintegrando con los servicios que se están prestando. Y hay, aparte de Tabasco, también la Ciudad de México ya tiene clases. Por lo menos un caso ya fue detectado en una primaria en la Ciudad de México, por lo que ahí están, pues en la encrucijada, parece ser que van a decidir por las clases a distancia, por lo pronto. Las virtuales, ¿no? Porque, pues es que la orden ya la dio el presidente y ni modo que Claudia Sheinbaum diga que no, así que sí van a mantener clases presenciales. No, lo que pasa es que... La sí, doctora Claudia Sheinbaum, digo doctora porque ahora está diciendo, a pesar de que los especialistas en materia de salud digan que la ivermectrina, por ejemplo, que no es como se decía al inicio, ¿se acuerdan que todo el mundo quería? Así es. Se acabaron en todas las farmacias este medicamento porque todo el mundo lo quería consumir como previsor para el COVID. Pues la no, señora ya en dijo, tratamiento. Sí. Ya de tratamiento lo daba la ivermectrina Ajá. como tratamiento. Pues después los especialistas dijeron que no servía. que no servía de nada. Pues la doctora Claudia Sheinbaum dijo que sí, que era tan eficiente que incluso el gobierno de la Ciudad de México pues había lanzado un programa en apoyo para tratamientos del COVID en el cual se incluía este medicamento. Pues ¿no? la doctora mira. Claudia Sheinbaum será muy doctora, pero pues si los especialistas dicen que no sirve, pues no sirve. Así es. O sea, ¿para qué darle más juego? Y bueno, también quiero decirles que Sinaloa pues ya avanzó en el 4º lugar nacional en cobertura de vacunación contra el COVID, de acuerdo a lo que expresa la Secretaría de Salud. Así es, son ya 58.906.303 personas o habitantes mayores de edad los que han recibido la vacuna contra el COVID aquí en Sinaloa. A nivel nacional A nivel nacional, A perdón, nivel nacional. De los cuales ya el 60% ya cuenta con un esquema completo y el 40% tienen medio, o sea, una vacuna nada más. De estos, Sinaloa ya va en 4º lugar de las personas que han sido inmunizadas. En Sinaloa ya tenemos el 82%, mientras que Baja California
tanto norte como sur, pues tiene una cobertura del 80%. Pues son, digamos que es un número importante de personas que han sido inmunizadas a nivel nacional. Sinaloa, pues uno de los principales estados que ha recibido las vacunas, que afortunadamente no hemos tenido tampoco los problemas que se han registrado como en Tamaulipas, como en Durango, en donde han hecho manifestaciones, sobre todo los jóvenes, porque no han alcanzado, van y se plantan desde un día antes en el punto donde va a ser la vacunación y no alcanzan las dosis. No hemos tenido afortunadamente esas situaciones aquí, pero sí por el número de contagios que tenemos, pues es de que se ha recibido un poco más de vacunas, ¿no? Y que se ha estado dotando a la población, que siguen todavía faltan, pero también hay que decirlo que todavía hay muchas personas que no han sido vacunadas, pero es por decisión propia. Porque no aceptan, porque no creen. Bueno, pues encimita de nosotros está la Ciudad de México, que es la que encabeza el mayor número de gente vacunada, Querétaro y Quintana Roo. Son los que encabezan. Sí, fíjate, pero son estados con menor población. Bueno, la ciudad mucha menor población. No, sí. digo, Querétaro, Quintana Roo son entidades con menos población, pero bueno, la presencia de las vacunas pues ha estado entre los lugares primeros en Sinaloa y esperemos que así continúe para lo que resta de la población. Yo creo que tiene que ver mucho con el nivel también. No, es que acuérdate que Sinaloa tuvo un repunte. Ajá. Y bueno, se solicitó al gobierno federal pues que se agilizaran las vacunas. Creo yo que en ese sentido, bueno, pues fue la respuesta que tuvo el gobierno federal, de decir, ok, está repuntando Sinaloa en primer lugar nacional en repuntes y bueno, ahí van las vacunas. No sé si sería estrategia del mismo gobierno del estado hacer que repuntara para que llegaran todas las vacunas. Yo creo que era la necesidad de la urgencia, la emergencia sanitaria. Pues sí, pero a final de cuentas pero ya también hay gente que no lo acepta, pero te digo, también tiene que ver con el nivel, pero no es mucho, el nivel educativo. No es mucha la población. Y los que no han aceptado, pues ya descansan en paz, la verdad, muchos de ellos. Desafortunadamente muchos de ellos. Así es. Muchos de ellos, pues no lo creían, pero pues esta inmunización pues ha servido por lo menos para que no sea tan fuerte, no les pegue tanto y no los hospitalicen, y los que llegan a hospitalizarse, bueno, pues desgraciadamente algunos han muerto también. Vámonos a otros temas. Vámonos a temas, como dice advierte una organización no gubernamental que los estados en México pues están dando palos de ciego, así, en el combate a la corrupción. Digo, si es que se le llama combate a la corrupción, porque yo no veo en ningún estado, en una entidad del país, ni mucho menos en el gobierno federal, que se estén llevando a cabo acciones y actos realmente para combatir lo que es la corrupción del gobierno con la sociedad. Y dejo en claro esto, ¿por qué? Porque no vemos a nadie, a ningún funcionario, la verdad, en la cárcel, cuando hay tantos casos de corrupción supuestamente denunciados por el nuevo gobierno federal respecto a la anterior administración. ¿Y dónde están? Los corruptos están fuera, están haciendo todo el proceso legal y jurídico desde sus casas. No hay ninguna sanción en contra de ellos. Así que, palos de ciego, imagínate, si eso es el gobierno federal, ¿cómo estarán los estados? Pues se supone que Jalisco es el que más o menos tiene medio claro el asunto ahí de a qué se destina cada parte del presupuesto. Pero de ahí para allá, en todos, incluyendo Sinaloa, no se sabe a ciencia cierta cuánto y realmente si lo que se destinó se ejerció para lo que iba dirigido. Sí, es que todos, yo creo que todos, incluso ha sido discurso de, en general, las autoridades federales, estatales, municipales, que cero corrupción, vamos a combatir la corrupción, aquí no hay corruptos y bla, 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 y que la transparencia, y ha quedado en eso, el discurso, porque en sí, pues nunca han dicho, tenemos tantos recursos para determinado ente, determinada institución que va a revisar y lo va a aplicar aquí, y así es como vamos a determinar que no haya corrupción. En sí no se sabe. Bueno, ¿y en qué pararon esas unidades de transparencia y rendición de cuentas que tiene? No sirvieron por ejemplo, para nada. Aquí el gobierno del estado, ahí tiene, hay funcionarios que están cobrando altos sueldos. Sí, pero mira, te fijas una cosa. ¿Quién pone a la titular de la unidad de transparencia? ¿Gobernador?
¿Y a poco va a dejarse el gobernador que lo investiguen su misma gente? O sea, Así es. digo, hay que ser sinceros, desde el punto de vista de que se crean unidades de transparencia, que está bien, pero ojalá y lo hicieran realmente a plenitud, pero están bajo las órdenes del que van a investigar. Es correcto. Entonces, digo, Llevamos cuántos gobiernos estatales de atraso en esto, de realmente aclarar, esclarecer. No, para empezar, aquí en Sinaloa tenemos poco con una unidad de transparencia o con una secretaría de transparencia y rendición de cuentas. A mí se me hace que desde que estaba Juan Millán empezaron con estas... bueno, es que fue La secretaría una se hizo situación con del gobierno Maloba, del ¿no? federal, que se Ok, tuvo que llevar a los ok. estados para Así es. homologarlo, pero... ¿Y con Maloba fue? Fue con Maloba, se hizo la secretaría, ¿no? Se instituyó como tal la secretaría. Y se me hace que fue para inflar la nómina y tener más gente Sí, ahí sí, a sí, la que se exacto. le debían favores y darles un sueldo, pero que se hicieran de la vista gorda, porque yo no he visto que A ver, nadie... dígame ahorita, ¿quién es el secretario de transparencia? Ah, buen punto. ¿Quién es? ¿Ya ven? ¿Quién casi se va? Ni ¿Quién siquiera casi lo se va? tenemos en la mente del poco trabajo que se ha visto. O sea, ni siquiera eso. Lupita Yan estaba en la unidad de transparencia, ¿no? Pero ya no. Ya no. Fíjense, Unidad de transparencia. Déjalo Ya checo. ven. la verdad es que... Y así lo podemos ir también con las unidades de transparencia que se formaron, o la anticorrupción, Así el es. sistema estatal y municipal anticorrupción, que no ha hecho absolutamente nada. O sea, organismos creados para nada. Organismos que solamente inflan las nóminas, hacen más burocracia, pero no dan ningún tipo de resultados. La verdad es que yo no le veo ni tan siquiera la voluntad a un gobierno. Aquí lo que se debería de hacer es que la misma sociedad formara ese tipo de organismos u órganos de transparencia y rendición de cuentas para fiscalizar que el recurso que se ejerce en los gobiernos estatales, municipales y el federal, pues se realicen con plenitud y transparencia. Pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque no les conviene, y mucho menos en este gobierno federal, que pues la única solución ha sido que mi palabra es que no soy corrupto y nadie es corrupto. Así es. Pero no puede haber una libertad y no puede haber un criterio para calificar o descalificar a tu propio jefe, porque depende de la unidad de transparencia, depende del gobernador. Pues claro, por eso les digo que, y así pasa en los municipios también. Sí. Y en el gobierno federal peor tantito, porque ni tan siquiera creen en las unidades de transparencia. Creen en lo único que dice el propio presidente, que si aquella secretaría que está denunciada es corrupta, pero él la avala y dice que no, ya no es corrupta. Aun cuando haya pruebas fehacientes de que sí se debe investigar por actos de corrupción, el presidente detiene toda la investigación y dice, no, son aquellos que están todavía dolidos porque perdieron, que son los anteriores que buscan las canonjías del pasado. Pero, ¿y la transparencia? Ajá. ¿Dónde queda? Pues, y por fin, ¿quién es la encargada de la unidad de transparencia? Todavía No sé, la verdad. Pero ¿De qué mira, pero fíjate muy bien, el mensaje que tiene en su página Ay, es por favor. que su misión es lograr una administración pública honesta, eficaz y eficiente con apego al marco normativo mediante No, mecanismos sí. de transparencia. Pues sí, No, dicen eso podrás y se decir. escucha muy bonito. Pero la realidad, La realidad es otra, Vamos. bastante distinta. vamos a otras realidades, porque también la iglesia está pidiendo a la Suprema Corte de Justicia no despenalizar el aborto en Coahuila y Sinaloa, porque dice sería un grave retroceso. Una situación que se dio a conocer porque el día de hoy también la Suprema Corte de Justicia dio a conocer que se está analizando un proyecto para despenalizar el aborto en ambas entidades, y 8 ministros se están pronunciando por declarar inconstitucional la criminalización del aborto. Así que la iglesia por su parte, la ley por la otra. ¿Y en qué queda todo esto? Sí, de hecho todavía está esta discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este tema del aborto, un tema bastante controversial. ¿Por qué la Suprema Corte? Porque ya es un tema que se discutió en el Congreso del Estado. Ujú. Hay que decirlo, que pues aquí
se sigue tipificando como un delito el aborto. Aquí en el caso de Sinaloa, que hay quienes lo catalogan como algo anticonstitucional, que va en contra de los derechos humanos, incluso porque tocan el tema sobre todo de cuando se trata de violaciones. Así es. Entonces, por esta razón, además de que pues, la mujer tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo y demás, pues por eso es de que se fue a la Suprema Corte y ya también hay una disyuntiva, hay una controversia total entre los magistrados y pero ya son 8 los que están diciendo pues de que pues están de acuerdo, hay que despenalizarlo, ¿no? Bueno, la iglesia tiene el derecho a opinar porque, bueno, somos un país mayoritariamente católico. Sí. Pero mayoritariamente más. Pero no, realmente 100%. en la práctica, a la hora, cada mujer decide, cada pareja puede decidir en su cuerpo porque para eso tenemos el libre albedrío, ¿sí? de decidir qué hacer, y si la ley permite que una mujer pueda abortar, bueno, ahorita se permite en casos de violación, en casos de... Sí, pero bueno, a final de cuentas, ¿quién es el que va a llevar el producto? Es la mujer. Así es, la mujer. O sea, la mujer puede determinar y decidir qué hacer con el producto. Ahora, yo veía una caricatura de una persona que señalaba que, ups, descubrimos vida en Marte. ¿Por qué? Porque encontraron restos de unos microbios de hace millones de años. Y dicen, y en la Tierra un producto de 12 semanas no es vida. Entonces, ¿cómo es la comparativa? Vida en Marte, que son microbios, sí es vida. Y un producto de 12 semanas no es vida para que la puedan criminalizar. Fíjense, y es que es toda una controversia, ¿no? Porque también, por ejemplo, en el caso de violaciones, dijeran, pues es un delito y contra el aborto, pero ¿cómo tú obligas a una mujer a tener a un bebé que no quiere, que va a ser un bebé que quizás va a ser maltratado? Va a ser O lo va a dar en niño adopción, que en una de no esas, sabemos, lo va a abandonar. en el mejor Mira, de los casos, ¿no? en el mejor de los lo va a dar casos. en adopción. Mira, no yo sabemos. creo que en la mayoría de los casos serían muy pocas las mujeres que no quisieran tener un producto, pero eso lo tiene que decidir Así la es. propia mujer o la pareja en su momento. Pero, Ahora, las pero- consecuencias, pues ellos las van a tener. Claro. Pero mira, en el caso de Coahuila, el argumento en ese estado es que se podría abortar durante en cualquier mes del embarazo, no en los primeros meses como es en otras Legislaturas. En Coahuila, tú puedes abortar Un día antes de nacer. Para mí, yo en lo personal creo que ya pasando los 6 meses ya es asesinato. No, incluso 5 o 6 meses ya Sí. estamos hablando que Bueno, hay 5 meses. las primeras Pueden semanas de sobrevivir. embarazo las puedes interrumpir, incluso. Es Yo un dejo el asunto, asunto sí. en manos de las mujeres. Pero No, fíjate la verdad. que aquí, Es respetable. específicamente aquí en Sinaloa, de lo que se incluye en este proyecto, la propuesta de despenalizarlo es sí, despenalizarlo, pero avalar el derecho de los médicos a oponerse a practicar. Así es. Eso es Que otro ya asunto. va a ser con base a la llamada de objeción de conciencia de cada uno de los Y ahí- médicos. ahí es- el médico se puede meter en problemas. Pero sí, ahí va a practicar entrar aborto. el médico que va a hacer las cosas sucias. Ujú. ¿Sí? están Que lo va a para hacer la por abajo de la ley. la clandestinidad. Entonces, exactamente. Y no se van a hacer responsables por la muerte de la persona que Así se es. quiso hacer el aborto. O sea, por Así eso es. les digo, ¿cuál es la situación? Si la mujer desea y si encuentra el doctor que desea hacerlo, pues adelante. O sea, digo yo, no está de nadie ni tan siquiera para interrumpir un embarazo. ¿Por qué? Yo creo en la vida, pero es decisión de cada Es quien. decisión de cada quien. Es de cada quien. Yo estoy en oposición, pero soy yo nada más. O sea, que al final de cuentas una legislatura Sin lugar a no dudas. puede ser la que determine cuándo y qué, en qué momento. Porque eso pues va a corresponder a las mujeres de acuerdo a cómo haya sido su embarazo y cuál vaya a ser la vida de ese producto una vez que lo tengan. ¿Por qué? Porque hay males congénitos, porque fueron mujeres violadas que apenas son niñas que acaban de salir de la pubertad, y en muchos de los casos pues son problemas genéticos que quizás si se pudiera vislumbrar anticipadamente, pues dejaría en manos de las mujeres la interrupción o no. Porque hay muchas mujeres que yo conozco
que pues han resultado embarazadas y quieren tener el bebé, Ajá. aun cuando haya sido producto de violación. Así es. Así que hay mucha Sin duda, materia. son decisiones Muy personal. Así es. El costo de un aborto depende de si es ilegal, pues cuesta Ah, muchísimo no, más. no. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México puede costar entre los 2,800 a los 6,000 pesos en Pero va a clínicas ser que están autorizadas van a ser para- un negocio también Así con es. médicos de esos, ¿cómo le llaman? Los médicos que ni tan siquiera, charlatanes, que no tienen ni tan siquiera la preparación para llevar a cabo Pero en la Ciudad de ni el México equipo. sí es legal. Ah, no, allá sí, sí, sí. Por pero eso te digo, estamos hablando de estas dos dependiendo entidades. de la situación, el tiempo de gestación y el lugar a donde acudan. Lo que sí es cierto que este va a ser un tema del cual vamos a estar hablando cada Sí, legislatura, ¿eh? así es. Porque depende mucho Pateando de el bote, quiénes pateando estén el bote. formando parte del Congreso del Estado, ¿no? O de los estados. ¿Por qué? Porque esas por más grupos que haya a favor o en contra, todo va a dar al Congreso y va a depender de las y los diputados, que a fin de cuentas van a decidir si lo aprueban o no en base a sus principios, a sus valores, a su religión y demás. Así es. Va a variar mucho en eso y yo creo que va a ser un tema del cual vamos a seguir hablando. Ahorita por lo pronto lo discuten en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues Así fíjate es. cuántos años, o sea, toda la vida ha ocurrido eso. Sí. Y hasta ahora ya la Suprema Corte toma el tema y empieza... Sí, porque ya es a legislatura, ya es Así una es. situación que corresponderá a los estados. Así es. Les dieron un tiempo perentorio para poder que hicieran alguna revisión, les mandaron la iniciativa para atrás para que la aprobaran otra vez y bueno, ahí está todavía la controversia. Bueno, vámonos a otras cosas porque el partido sinaloense pues, está agradeciendo a toda la ciudadanía que pues participó en la atención del llamado para recabar ayuda para los damnificados por el huracán Nora. Hay que señalar que el maestro Termerecio Juan Ojeda pues hizo este llamado a simpatizantes, militantes y a la sociedad pues para volcarse y hacer donativos. La verdad es que fue impresionante, compañeras, amigos, la cantidad de despensas que en su momento se recibió. Fue una respuesta que dice Héctor Merecio Juan Ojeda, pues que no tenían ni tampoco se esperaban de esa naturaleza. Ya lo hemos platicado. Los partidos, toda la vida, en toda la vida que han existido los partidos en México, pues nada más se acercan al ciudadano en campaña, regalan mandiles, abanicos, lo que sea, pero ese tipo de actividades, de acciones en favor de la ciudadanía en el transcurso del año, cuando no hay proceso electoral, pues muy pocos lo hacen, ¿no? Así Pues no hemos visto otro partido que esté hasta haciendo este tipo de acciones, ¿no? Y no Para es que ayudar a estemos damnificados. favor de ningún partido, Y- Es lo una que es. realidad, eso es Es una, lo una que realidad, es. ¿no? Y la verdad es que hoy se atendieron por parte del partido sinaloense, pues ya la entrega de despensas en varios municipios que fueron afectados por el huracán Nora. Pues ojalá y varios partidos le sigan el ejemplo, porque aun cuando estén en el ¿cómo es? En la lona tirados, pues ese tipo de acciones son las que Tienen mueven. muchos seguidores, todos los partidos. Así. Pero pues ya dejaron de hacer acciones a favor de la sociedad. Pasaron las campañas y se les olvidaron las buenas acciones. Así es. Yo me acuerdo y que hay el que PRI señalarlo. hacía, el PRI hacía en Los las candidatos, colonias. hay que decirlo, los candidatos, antes de ser candidatos en el Partido Revolucionario Institucional, estuvieron regalando despensas durante la pandemia, cosa que no hizo Morena. Así es. No. Y fíjense, los votos fueron para Morena y dejaron bailando a los priistas, panistas y Pero perredistas. es que Morena todo lo hace el presidente. Yo estoy hablando de las despensas ahora en la En pandemia. general, o sea, yo no, de verdad que no ubico, a lo mejor si estoy mal, espero me corrijan, pero a un solo diputado morenista No. o diputada que, Nah. o Apoyando, alcaldes no. o alcaldesas Nada. que estén apoyando o que hayan apoyado previamente. ¿no? Así es. Bueno, vamos a otras cosas porque el día de ayer domingo el gobernador Quirino Ordaz Coppel fue al Congreso del Estado personalmente acompañado de funcionarios del gabinete para hacer la entrega de su quinto y último informe de labores al frente de la administración estatal. Pues allí entregó el documento, pues hizo un recuento precisamente de lo que ha sido su administración, los recursos que se han invertido en hospitales, en lo que es salud principalmente por estos casi 2 años de pandemia y sobre todo la acción
que ha tenido también la obra pública del gobierno del estado en llevar a cabo estos nosocomios, pero también gran obra carretera en todo el Así estado. es. Y sobre todo obras pluviales, que Así dicen es. que fue de las principales acciones que se realizaron durante su administración, las cuales pues han venido a ayudar bastante a los municipios, y prueba de ello es de que pues a pesar de que se registraron inundaciones en algunos sectores del estado con las pasadas lluvias, pues fue por la cantidad tremenda de Sí, agua claro. que cayó y no por las condiciones en las que se encontraban los colectores pluviales, ¿no? Sino el daño pues quizás hubiese sido muchísimo peor, como lo vimos con la pasada tormenta tropical 19E, por ejemplo. Ajá. En este caso, pues dice el mismo gobernador Quirino Ordaz, gracias a esas obras, pues se vinieron a disminuir muchos de estos problemas, además de que resaltó ya se terminaron aquí en Sinaloa también las aulas de cartón, ya no existen las aulas de cartón aquí en el estado. Hay que decir que todavía falta mucho por hacer también en las escuelas, en muchos Sí, la infraestructura planteles está muy educativos. dañada. Así es, está muy dañada, pero tiene mucho que ver por el deterioro, por la falta de uso. También están abandonadas las escuelas y esto pues viene Y también por el a uso que se incrementar, dio en su momento. En su momento, ¿no? Hay escuelas de mucha antigüedad Así y que es. necesitan un mantenimiento, pero lo que sí que ya no existen esas aulas de cartón que se venían teniendo desde hace mucho. La construcción de estos 4 hospitales, son 4 hospitales principalmente aquí en el estado que se vienen a resaltar, que sin duda alguna pues van a ser de bastante ayuda en el ramo de la salud, y además de que dice que se redujo la pobreza durante esta administración. Es una administración más corta que las que veníamos teniendo, y que hay que recordar que es atípica, son 5 años, 10 meses, ¿no? Ujú, La sí. diferencia del resto que eran los 6 años, pues él estará entregando antes, ya este es su último informe de labores que lo entregó ante el Congreso del Estado. Seguramente hará algún evento público como lo hizo el año Glosa. pasado, sí, la glosa, pero oficialmente ya está en el Congreso del Estado. Ahora los diputados, pues ¿qué van a hacer? Llamar a los secretarios. Pues ya, yo creo que ya estos diputados no van a alcanzar. No, yo creo que ya les va a tocar a la próxima legislatura. Pero tienen que ¿no? ir Tienen a que dar hacer la explicaciones a la nueva legislatura. Sí. Oigan, ¿quién fue el último gobernador que fue de manera formal con esos actos protocolarios? No, y la de verdad no tanto recuerdo guardo? cuándo sería ese gobernador. Sí, porque fue el Congreso. Que fue el Sí. Congreso. Pues que casi todos han ido en uno o dos años. Ocasión, sí, pero en sí cada año sí, no. casi puedo decir que todos los gobernadores han acudido el último año. Sí. Pero desde Juan Millán, Ajá. no Sí. recuerdo que fue el último que Sí, hizo sí. entrega de su informe personalizado. Él iba cada año a entregarlo. Pero ya Pero después, ya no. ya Pero después ya no. acuérdense de todas las plantones, las No, sí, críticas, los pero ya con reclamos, Aguilar, se recuerdo, hacían un unos año. escándalos ahí en el ¿cómo se llama? En La el salón, explanada y en el salón, no, afuera y adentro. Sí, Sí. pero con Aguilar ya iba Ceguera, con Sí, Maloba ya iba sí, Gerardo decidieron Vargas. que ya no se iban a Un exponer. año sí, generalmente como dice Víctor, el último año. Y pues Con el señor Aguilar Padilla, ¿quién era secretario de Rafael gobierno? Oseguera. ¿Fue todo el sexenio? Sí. Creo Es que no recuerdo si fue. Sí, todo el sexenio. Porque estuvo también el abogado, papá del abogado de la FEC, de la Escuela de Libre, de la Escuela de Derecho, que estuvo como secretario general de gobierno. No sé si ¿Canuto? recuerdo. No. Bueno, se me fue el nombre de la persona esta, que era ya viejito, ya era mayor. Fue secretario de gobierno durante un tiempo. No sé si recuerdo si fueron los 6 años que estuvo. Por eso se me hace raro. ¿Lascano? No, eso es mucho Bueno, más atrás. es el más viejito que La recuerdo. verdad ahorita no recuerdo. Es lunes aparte. Bueno, vamos a saludar a Fabiola Beso Camacho, también a Carolina Sandoval, que nos saluda. Muy buenas tardes. A Gilberto Rochín, Ofelia Rochín también. Muchas gracias por estar sintonizando en Reporte Abierto. Y bueno, nos vamos ya con el tema último, porque ¿qué fue lo que hizo el alcalde que le están haciendo algo como el Promovie? Que Tiene que finalmente... ver con la vivienda. Programa Sí. municipal de vivienda. Ah, bueno. Programa municipal de vivienda. Esto llevó a cabo la exposición virtual el alcalde Jesús Estrada Ferreiro de Promovie Culiacán. Es un certamen de innovación en transparencia 2021 que organiza el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Este fue un evento a través del cual el INAI busca fortalecer el Estado de Derecho y la vida democrática en el país mediante la promoción de nuevas formas de prácticas de gobierno que utilicen el desarrollo de sistemas tecnológicos y aplicaciones para difundir e incentivar las prácticas de acceso a la información pública. Es que eso ya todo tiene que ser digital. Así es. Pues, Ya esa distancia, ya encontraron la manera, incluso yo creo que aun cuando pase la pandemia, Dios quiera que pase pronto, pues esto va a seguir. Así es. Es una forma práctica, es una forma cómoda y evita muchísimos gastos, pero también les evita a ellos responder de manera directa Sí, sí. y clara. Entonces ya nada más se Gastos, presentan. rápido. No, pues ahorita porque está la situación de la pandemia, Así pero en es. su momento van a tener que hacerse las cuestiones de carácter presencial. Antes de irnos rápidamente, también el consejero presidente de la CEAI, José Alfredo Beltrán Estrada, también presentó ante el Congreso del Estado su informe anual que corresponde al 2020. Sería el primer año de José Alfredo. Así Ahí es. ya entregando este informe ante el Congreso del Mira, el Estado. José Alfredo le sabe porque cuando Perfectamente. sus últimos años de periodista en activo se dedicó a cuestionar, a investigar, a señalar y a analizar, pero a conciencia todo lo que tenía Es con correcto. que ver con Ley el de acceso, transparencia. que además Sinaloa es uno de los estados que innovó en ese sentido, Sí, sí. fue de los primeros. Así es. Bueno, pero estamos yendo ya. Agradecerle el Nada más favor de antes su de irnos, atención. Hubo un asalto o intento de asalto. No. Fue acribillado. Fue un Fue asesinato acribillado. fuera de un banco. Así Ay, es. entonces yo pensaba que había sido un Rotarismo asalto. y Félix Castro. Sí, me tocó ahí. Sí, un todo elemento de la el- policía estatal. llegaron Asignado y a lo, servicios de protección. llegaron y lo mataron así a la mala. Uy, pues, Bueno, bueno. Triste. con eso ya estamos despidiendo el programa. Muchas gracias. Soy Víctor Rochín. Le agradezco mucho el favor de su atención y como siempre le pido que se cuide porque este COVID todavía sigue presente en Sinaloa y no se quiere ir. Soy Aleida Astorga, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Reporte Abierto. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y por supuesto en nuestro sitio web reporteabierto.mx. Los esperamos el día de mañana. Disfruten de una excelente tarde. Yo soy Bárbara Obeso y le agradezco muchísimo que nos acompañe de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde. Disfrute esta semana, vívala y cuídese, porque esto del COVID sigue igual.